¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Es siempre un gusto poder estar aquí y tener la oportunidad de compartir pues la palabra de Dios, el mensaje que Dios me ha dado y que creo que es para cada uno de vosotros también. Ha sido muy anecdótico, ¿no? Esto que ha pasado aquí. No sé cuántos sabéis, la voz que se escuchó no era nadie por ahí detrás con un micrófono, sino era un asistente virtual de probablemente un móvil. Y es curioso porque estábamos en un momento de silencio. Yo personalmente decía: Señor, tú estás hablando aquí, y de repente oigo que dice alguien que no está entendiendo nada. Y es curioso, pero fíjate que me hizo reflexionar respecto a que la voz de Dios está dirigida al ser humano, no a la inteligencia humana, no a la inteligencia artificial, ¿no? Por mucha tecnología que desarrollemos, no va a ser el mensaje dirigido a la tecnología, sino al corazón del hombre. Es así, ¿no? Entonces, si tú estás aquí, si has escuchado la voz de Dios en la alabanza, vas a seguir escuchándola, y si crees que no la has escuchado, Dios te está hablando, porque el mensaje es para ti. Amén. Y vamos a estar atentos, porque yo creo que Dios tiene algo para decir hoy, o seguir diciendo hoy. Quisiera que oráramos brevemente, por favor. Si puedes inclinar tu rostro, o cerrar tus ojos o no, como tú gustes, pero simplemente vamos a dirigirnos al Señor y pedirle que Él nos hable esta mañana. Señor Jesús, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor. Queremos pedirte que hables a nuestra vida y que hoy, Señor, podamos, Señor, entregarte algo más de nosotros, Señor, que nos acerque más a ti, Señor. Señor, queremos escucharte, escuchar tu palabra y obedecerla. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Amén. Bueno, pues quiero compartir un mensaje centrado en el libro de Josué, en el último capítulo del libro de Josué. Y es muy interesante ese último capítulo, el capítulo 24. Empieza ese capítulo pues con una profecía que lanza Josué. Todos sabéis, o algunos sabéis, que Josué es el sucesor de Moisés, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, a través de milagros tremendos, atravesó el Mar Rojo, estuvo 40 años en el desierto dirigidos por Moisés, pero al final de esos 40 años Moisés fallece y le sucede Josué, y a través de Josué Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida, atravesar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Y aquí es una parte donde ya el pueblo ha entrado a la tierra prometida. Ya Josué ahora ya era joven cuando entró en la tierra prometida, ahora ya está mayor, ya también está a punto de morir, ya viene un cambio generacional también. Y Josué lanza una palabra profética allí, que la vamos a leer ahora. Y es curioso porque es una palabra que es como un super resumen del plan de Dios, y lo vamos a ver ahí. Es como un gran resumen y que narra la intención de Dios de formar su pueblo, de comunicarse con Él, de guiarle a su presencia, a depender de Él, y de avanzar poseyendo todas las riquezas que Él tenía preparadas para su pueblo. Es todo un plan increíble, un plan completamente intencionado de parte de Dios para revelarse a la humanidad, no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Y en ese momento, como digo, Josué ya está anciano. Vamos a abrir ahí en Josué capítulo 24, quizás ya tienes allí abierta tu Biblia. Voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. Es un poco diferente quizás a la que vais a ver allí, no sé si la tienen, esa traducción, pero quise usar esta traducción porque tiene algunos conceptos que yo creo que van a dar claridad al mensaje.
Y está aquí, como digo, Josué, y dice en el verso 1 del capítulo 24: entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del río Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán, y le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y empieza a narrar aquí. Si te das cuenta, Josué, si vemos un poquito una línea de la historia del pueblo de Israel, está Josué remitiéndose mucho más atrás, no solo al tiempo en el desierto, no solo el tiempo en Egipto, no solo el tiempo de Jacob, de José, no solo el tiempo de Isaac, sino está llegando hasta Abraham, donde comenzó todo, ¿no? Y sabemos que muchas cosas pasaron. Este es como digo, un súper resumen, porque hay mucho ahí detrás. Pero estamos en el punto en el que el pueblo de Israel llegó a Egipto. Todos sabemos por qué llegó a Egipto, ¿no? Porque Josué fue llevado como esclavo a Egipto. Dios le bendijo y prosperó y trajo a su familia a Egipto. Y después de que José murió y pasaron los años, el pueblo de Israel se convirtió en esclavo en Egipto, en un pueblo esclavo, ¿no? Y vamos a seguir en el versículo 5. Dice: luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Dice: pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad ante ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Dice: con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Y sigue ahí la narración, la profecía lanzada por Josué, recordando al pueblo de Israel cómo Dios había estado presente con ellos, y ellos con sus propios ojos, como dice allí en el final del versículo 7, con sus propios ojos lo habían visto, ¿no? Desde un principio Dios había trazado un plan para revelarse a su pueblo, para guiarle, para acercarle a Él. Podemos ver, como digo, como desde Abraham, desde Adán, cuando Adán y Eva cayeron, Dios trazó un plan. Y sabes, es increíble, a mí me asombra ver la libertad que Dios nos da, el libre albedrío, ¿no?, que tenemos. Esa libertad le hizo a Adán y a Eva tomar sus propias decisiones. Y a pesar de esa libertad, más bien gracias a esa libertad, Dios en su misericordia va guiando la vida de su pueblo. Y fíjate cómo, si podemos echar un vistazo así general, cómo Dios formó un pueblo a través de Abraham, y todo lo que hemos ahora escuchado en lo que hemos narrado de Josué 24, cómo todo va hilándose. Dios forma un pueblo sobre el cual revelarse al mundo y a las otras naciones, para finalmente revelar a Jesús como su plan redentor para su pueblo y para toda la humanidad. Y todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Lo podemos ver muy claramente, cómo todo apunta a Jesús, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es impresionante cómo esa libertad que Dios nos da
a ti y a mí, y le dio, y lo vemos claramente en el Antiguo Testamento, a su pueblo, le hizo pasar por altos y bajos, porque el pueblo iba decidiendo, a veces bien, a veces mal, y en función de eso pues recibía pues consecuencias, ¿no? O beneficios de su caminar. Sin embargo, Dios mantenía su plan, fielmente esperando. Y yo eso lo veo en mi vida, y yo creo que lo podemos ver en nuestra propia vida, ¿no? Dios desea que tú y yo estemos con Él, le conozcamos, vivamos plenos y llenos gracias a la llenura que Él puede darnos, pero Él respeta nuestra decisión. Y a lo mejor estás comprometido con Dios o no, no lo sé, pero te puedo asegurar que Él está pacientemente lanzando lazos de amor, como dice la palabra, para ti y para mí, para que podamos vivir y acercarnos a vivir con Él en plenitud. Fíjate que en el campamento de niños que tenemos dentro de 3 semanas, le hemos llamado, ya habéis escuchado algunos anuncios y voy a aprovechar para hacer publicidad. Tenemos este campamento, el del 1 al 5 de julio, y le hemos titulado La Olimpiada de tu vida. Le hemos titulado así. Y parece algo muy temático y muy guay, ¿no? La competición y tal, y tenemos los aros olímpicos como logotipo y tal, pero pretendemos y queremos pedir vuestra oración para que estéis orando por nosotros, y por eso esos días que vamos a estar ahí, nuestra oración es que a través de esta simbología de las Olimpiadas nuestros niños puedan entender el plan de salvación de una manera práctica. Y mira, tú ves los aros olímpicos, ¿los recuerdas? Los colores, ¿te acuerdas cuáles son? ¿En qué orden van? Eso es difícil, ¿no? Yo he tenido que aprendérmelo. Pero está el color azul primero al lado izquierdo, luego el color negro, luego el rojo, luego el verde y luego el amarillo. Y estamos desarrollando junto con el equipo de maestros que estamos coordinando, no solo aquí en Madrid, sino también fuera de Madrid. Estamos desarrollando enseñanzas que van en función a esos 5 colores, ¿no? Empezando con el primer color, que es el azul, que lo estamos enfocando en el inicio del plan de Dios. ¿Cuál era el plan original? Y lo estamos haciendo de una manera, estoy haciendo un poquito de spoiler porque no hay ningún niño aquí, pero quiero que te enteres de qué vamos a hablar, porque queremos que estés orando por nosotros y por lo que va a suceder allí. Y luego, incluso cuando vuelva tu hijo, le preguntes, ¿no? ¿Cómo lo vivió? Pero mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una analogía en donde cada niño va a ser como un atleta que se prepara y tiene un entrenador. ¿Y sabes quién es el entrenador? Es Dios, es el Espíritu Santo, que nos prepara para esa olimpiada de nuestra vida. Y nos prepara, y desde un principio nos ha preparado con todo el potencial para ser campeones, para ser ganadores. Él ha puesto eso en el hombre desde el Génesis. Nos ha preparado así. Y así vamos a ir hablando desde el azul, que es el inicio, luego el negro, ¿qué será el negro? Es el pecado, ¿no? El aro negro va a simbolizar el pecado en el campamento de niños. Y el pecado es esa barrera que impide que el hombre pueda competir en la olimpiada de su vida. Es esa barrera que le descalifica, que lo saca de la competición. Es el competidor que hace trampa, no cumple las reglas y es expulsado de las olimpiadas. Pero gracias a Dios que viene el aro rojo. ¿Sabes qué significa el aro rojo? La sangre de Jesús, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, para restaurar lo que el error, el pecado nos había hecho salir de la competición. Y el entrenador puede pagar las grandes sumas para restaurar al atleta y poder llegar a competir nuevamente. Es una analogía muy abierta, obviamente, pero queremos que los niños lo puedan captar así, ¿no? Jesús es ese entrenador que dio su vida para que
tú y yo pudiéramos nuevamente volver a competir y estar en la Olimpiada de nuestra vida. Luego viene el verde, símbolo de crecimiento, ¿no? Tenemos que crecer en él, tenemos que madurar, fortalecernos en la vida espiritual, ¿no? Como un atleta tiene que entrenarse para correr su gran carrera y llegar al amarillo, ¿no? El triunfo, el oro olímpico, ¿no? Es la vida eterna que Dios nos ha dado, que podemos vivirla desde la tierra, porque Dios ha prometido darnos una vida y vida abundante, ¿no? Y la vida abundante empieza aquí en la tierra, pero tenemos una vida eterna con Él en su presencia, ¿no? Estaba mi esposa, mientras estaba desarrollando todo esto, bueno, parte de ese tema, porque lo tenemos repartido entre varios, ¿no? Y ella estaba desarrollando el tema del inicio, ¿no? Y estuvo estudiando y me compartió algo que ha notado, algo que ella al estar estudiando la escritura me mostró y me lo enseñó a mí también, y ha sido muy interesante, ¿no? En Génesis capítulo 2 y verso 3, ¿te acuerdas cuando Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿no? ¿Sí ubicas que son dos árboles? Pues el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y luego Dios bloqueó el acceso al árbol de la vida y nos separó de su presencia. Bueno, nosotros nos separamos más bien de su presencia, porque no puede estar el hombre impuro delante del Dios santo. Pero es curioso que en Génesis, el último capítulo de Génesis, fíjate, estamos hablando de Génesis, perdón, de Apocalipsis. Estábamos en Génesis, en la creación, y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, el último capítulo 22, aparece el árbol de la vida de nuevo. Y mira, dice que, lo voy a leer rápidamente, Apocalipsis 22, del 1 al 5, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor lo iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Sabes? Este es el plan original, nuevamente restaurado. Porque ¿cómo hubiera sido si el hombre no hubiera caído? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo hubiera sido la historia de la humanidad si el hombre no hubiera caído? ¿Cuál era ese modelo original? Dios era el todo del hombre. Si lo leemos en los primeros capítulos del Génesis, Él era todo para el hombre. Nos había hecho plenos, completos, capaces de todo, de dominar y gobernar el mundo que Él había creado. Sin embargo, la caída hizo que las cosas cambiaran. Pero en Apocalipsis habla acerca de la segunda venida de Jesús, cuando se van a restaurar todas las cosas, y habla de eso, ¿no? De cómo Él va a volver a ser el todo del hombre. Él va a volver a ser el todo de la humanidad. Pero aún ahora, en su pueblo, Él es el todo de su pueblo y de sus hijos. Bueno, vamos a volver a Josué, por favor. Seguimos adelante con la narración que estaba dando Josué allí. Ahora en el versículo 8 dice: finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera, y entonces te rescaté de Balac. Está hablando de el
los pasos previos antes de entrar a la tierra prometida. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, se fue aproximando hacia, bueno, después de 40 años, finalmente con el liderazgo ya entrando casi Josué, se aproximan al río Jordán. Si ves el mapa de la zona de Israel, está el Mar Muerto, y luego arribita más o menos está la zona de Moab, que es lo que estábamos leyendo aquí. Y allí estaban justo en el sitio donde, pasando el río Jordán, estaba Jericó, que es la primera ciudad que tomó en la tierra prometida el pueblo de Israel, ya con el liderazgo de Josué. Y ahí estaban precisamente en el paso previo y viendo la mano de Dios, cómo Él iba preparando el terreno. Y en el verso 11 vamos a leer cuando finalmente entraron a la tierra prometida, atravesando el río Jordán. Dice: cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria, dice, sobre ellos, y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron, yo lo subrayé esto en mi Biblia, no fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste y en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Está Dios diciéndole a su pueblo: mira, todo lo que ha sucedido ha sido porque mi mano lo ha permitido, ¿no? No fueron tus espadas, dice, fue porque yo lo permití. Yo te di la victoria y te di regalos que ni siquiera trabajaste para ellos. Es una palabra fuerte, ¿no?, que está lanzando Dios a su pueblo. Fíjate que en cada frase de estos versículos hay mucha historia, ¿no? Nada más en lo que es la entrada, la toma de Jericó, pues todos sabemos, ahí hay una historia impresionante, ¿no?, de cómo Dios le entregó esa primera ciudad. Sin embargo, lo dice aquí muy rápido, ¿no es así? Pero muchas cosas sucedieron. Y yo creo que así como hay mucha historia en todo esto, también hay mucho que hablar de lo que ha habido en tu historia y en mi historia. Yo creo que si reflexionamos un poquito y pensamos, aún que a lo mejor tienes poco tiempo de estar acercándote a Dios, pero tú miras tu vida hacia atrás y vas a ver la mano de Dios como está sucediendo en esta narración. Dios ha estado siempre presente, aunque no nos hubiéramos dado cuenta, aunque no lo reconozcamos incluso. Si solamente miramos atrás, y te invito a hacerlo esta mañana, reflexionar sobre qué ha sucedido hasta este punto en tu vida. Yo lo estoy haciendo. Fíjate que en este año cumplo 30 años de haber conocido al Señor, de comprometerme con Él. Le conocí cuando tenía 16 años, así que echas cuenta y ya estoy llegando a los, ¿sí? No, 46, 50, hoy que dijeron por aquí, no. 46, espérate un poquito. 30 años voy a hacer de conocer al Señor. Y yo puedo ver, igual que el pueblo de Israel, mi historia detrás, ¿no? Mis luchas, mis batallas, mis caídas también, pero mis victorias, y puedo ver la mano de Dios. Yo no sé si tú puedes así pensar un poquito, así brevemente en tu vida y ver esto. Él está obrando. Él está obrando en ti y en mí. Y su deseo es que avancemos, que crezcamos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Yo creo que cuando nos acostumbramos a una nueva vida, a veces creemos que lo que estamos viviendo es consecuencia de lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? Y lo digo como una autorreflexión. Y eso es completamente un error, porque es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque creemos que lo que estamos viviendo es consecuencia
de lo bien que estamos haciendo las cosas. No, es que yo soy cristiano, es que ya llevo 10 años de cristiano, pues obviamente es lógico, ¿no? Ya las cosas van bien. No, ¿qué va? Es porque Dios está contigo. Es porque Él ha permitido que puedas comer de fruto que no has plantado, ¿no? Y puedas habitar en casas que no has construido. Esa es su gracia sobre tu vida. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a ser conscientes de esto. Que no se acostumbren a vivir en Canaán asimilando lo que hay en Canaán, que puede ser dañino, ¿no? Y que Dios marcó a su pueblo, lo vamos a ver ahora, que marcara una separación entre eso, ¿no? Sino reconocer que es fruto de la gracia de Dios y que Él es el que nos sustenta en medio de una tierra donde fluye leche y miel, pero además donde todavía hay costumbres paganas a las que tenemos que rechazar, ¿no? Y no abrazar sin darnos cuenta, como muchas veces pasa. Porque queremos mimetizarnos tanto con el mundo para que ellos puedan también acercarse a nosotros, que a veces perdemos de vista que tenemos que marcar una diferencia, ¿no? Vamos a leer ahora en el versículo 14, habíamos quedado en el 13. Dice ahora aquí, dice, por tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto, sirviendo al Señor. Fíjate qué está pasando aquí. Esos ídolos que adoraron sus antepasados hace ya muchísimo tiempo. Ya han pasado muchas generaciones. Sin embargo, hay una reprensión de parte de Dios de dejar esos ídolos, ídolos que venían arrastrando desde ese tiempo, ¿no? Era un pueblo que estaba viviendo etapas de conquista tremendas. La etapa de Josué se puede ver como una etapa de mucha bendición. De hecho, dice al final del libro de Josué, justo el capítulo anterior a este, o dos anteriores, habla acerca de cómo Dios había dado ya tranquilidad al pueblo después de haber tomado la tierra. Y había un tiempo de disfrute, digamos, de lo conquistado. Sin embargo, mira qué pasa. Todavía había idolatría en el pueblo, ¿no? Y esto me hace reflexionar a mí. Digo, Señor, después de 30 años, ¿todavía hay idolatría de mi pasado? ¿O idolatría que he cogido en Canaán porque no he sido estricto en mantenerme apartado de ello? No sé si me explico. Y es algo para reflexionar. Ahora, ¿qué es un ídolo? Dicho en palabras simples, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, ¿no? Es aquello a lo que rendimos nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra dedicación. Llámese como se llame. A veces pensamos en ídolo y estamos pensando en cosas místicas, estamos pensando en figuritas o estamos pensando en dioses paganos, ¿no? Pero si nos remitimos a lo básico de lo que es un ídolo, simplemente es algo que está ocupando el lugar que es de Dios. Y cuando lo vemos así y pues empezamos a analizar qué es lo que ocupa tu tiempo, qué es lo que ocupa tus pensamientos, qué es lo que ocupa tu atención o tu dedicación, que te hace dejar a Dios en segundo nivel, ahí tienes un ídolo. Ahí tienes un ídolo, clarito. Yo puedo identificar ídolos en mi vida, ídolos a los que quiero renunciar, a los que quiero hoy renunciar. A veces nuestras posesiones pueden ser ídolos, ¿no? Tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a renunciar a nuestras cosas materiales.
a la tecnología. Ese es un ídolo para mí, la tecnología, ¿eh? Me gusta usarla y tal. Y si me quedo sin móvil, ¿no? ¿A quién le pasa eso? Algunos. Pues tenemos que aprender a dejarla a un lado, que no ocupe el lugar que no le pertenece. El ocio, a veces el ocio es tan importante que no somos capaces de quedarnos sin vacaciones, ¿no? O no somos capaces de perdernos el partido del Madrid. Uy, ya me estoy metiendo. Ya me estoy metiendo. No, pero cada cosa tiene su lugar, desde luego. Pero cuando eso está desplazando el lugar de Dios y nos está robando la paz, ese es un problema, ¿no? Incluso en nuestro trabajo mismo, hay gente que es muy trabajólica, ¿no? Tan metida en el trabajo que no le importa llegar a las tantas a casa y los niños, pues ya nada más les di el beso para dormir y tal. Pero yo no digo que tu trabajo te lleve, que te estás obligado por la jornada laboral, pues súper complicada, ¿no? Pero a veces tenemos flexibilidad y no la usamos, ¿no? Sabéis los que trabajáis, me entendéis, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos dando una prioridad incorrecta. En fin, yo creo que podemos cada uno de nosotros identificar algún ídolo que tenemos que renunciar. Verso 15 dice, aquí viene algo fuerte que ya lanzó Josué sobre el pueblo, dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Luego dice una frase que la he visto muchas veces escrita en muchos hogares: pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. En otra traducción muy usada dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. En muchas casas está este versículo, ¿no? Y es un versículo muy bonito, la verdad. Es un versículo que es respuesta a un desafío, porque todos estamos siendo desafiados a dejar o no dejar aquello que está impidiendo que nuestra rendición sea total a Dios. Y aquí Josué le está diciendo al pueblo: ¿qué vais a decidir? ¿Qué vais a hacer? Mira, yo voy a decidir esto, porque solamente podemos tomar una decisión. No sirve a medias. O es luz o es sombra, o es frío o caliente. De hecho, en Apocalipsis dice, ¿no? Dice en la profecía hacia la iglesia de la Odisea, dice: yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tenemos que decidir. Y aquí Josué le está diciendo: tenéis que decidir a quién vais a servir. Solo hay dos opciones: o frío o caliente. Me llama la atención en este versículo cómo Josué se posiciona, ¿no? Dice: yo no sé qué vais a decidir vosotros, pero yo, por mi parte, voy a decidir esto. Voy a decidir que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Ahora, es interesante, su decisión no solo afecta a él, sino afecta también a toda su familia. Eso sucede cuando tú estás casado. Todas las decisiones que toma un padre de familia afectan a sus hijos, buenas o malas, quieras o no quieras, afectan a tus hijos. No es solo por herencia no, es por practicidad, porque si tú decides caminar con Dios, tus hijos van a estar también caminando con Dios, contigo. La decisión que toma la cabeza afecta a toda la familia. Ahora, no se trata solo de una postura, es decir, no, yo soy cristiano y tal, sino todas las decisiones que conllevan el mantener esa postura. No sé si me explico, porque desde luego no se trata de ser cristiano por un título, ¿no? Sino por una forma de vida que
que tiene pues consecuencias en la manera de proceder. Como sabéis, mi esposa y yo estamos a cargo de la escuela dominical y por supuesto tenemos mucha carga por los niños, primero por nuestros hijos obviamente desde pequeños, pero por los niños que vemos en la iglesia, ¿no? Y tenemos que, como padres, voy a dirigirme un poquito ahora a los padres, pero como padres tenemos que entender nuestro papel, ¿no? En enseñar a nuestro hijo la palabra de Dios, a nuestros hijos. Ahora, no tenemos que ser grandes conocedores de la Biblia. Tú puedes decir, no, es que yo apenas estoy conociendo al Señor. No importa. Si tú apenas estás conociendo al Señor y estás descubriéndole en su palabra y de repente lees una porción que dice, oh, wow, cómo Dios me está hablando aquí, ¿no? Y ves, pues eso mismo, de manera sencilla puedes compartírselo a tu hijo o a tu hija. Eso significa enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, porque no es el gran mensaje elocuente, ¿no? El punto A, B, C, sino es lo que tú puedas transmitir de tu corazón a tu hijo, de cómo Dios te está hablando. ¿Me explico? Eso es lo que tu hijo va a captar. La pasión con la cual tú estás proyectando la palabra de Dios, que antes te ha pegado a ti, que antes te ha bendecido a ti, ¿no? Usa tu vida cotidiana, para enseñar a tus hijos lo que es correcto y lo que no es, ¿no? Tenemos que ser vigilantes en nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir está enseñando a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ponemos a ver la televisión juntos, ¿no? Con nuestros hijos, es muy recomendable que lo hagas con ellos. Si conoces el programa o ya has visto la película, pues puedes quizás confiar y dejarles solos, pero es muy recomendable estar con ellos ante la televisión, ser vigilantes, aprovechar cada momento, incluso en la televisión, cuando algo está pasando mal, algo que es incorrecto. Hombre, si es completamente imbebible, pues hay que apagar la tele, ¿no? Pero si hay algo que te puede servir para mostrar, mira, ¿ves eso? Ese es un error, ¿a que sí? ¿O qué opinas? ¿No? Y ya puedes empezar a intercambiar información, identificar, ¿por qué está mal esto que estamos? ¿Por qué está mal que este ha sido deshonesto con el otro? No, pues porque esto. Entonces puedes ubicarles y orientarles. Tenemos que ser vigilantes y entender esa responsabilidad. Hay mucha carga sexual, sensual, violencia en videojuegos, en películas, en vídeos que ven nuestros hijos. Y esto yo creo que todos lo sabemos. El problema es, o lo interesante del tema es, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿No? Es decir, incluso nosotros mismos, los que no tenéis hijos, estamos poniendo límites a lo que vemos. Yo hace un tiempo, por ejemplo, seleccionamos algunas series para ver en familia. Antes de verlas juntos, Pati y yo las investigamos un poco, vemos a lo mejor algún capítulo y tal. Me metí a ver una serie que había visto una publicidad en las paradas. Parecía un tema muy de ciencia y tal, pero estaba súper cargada de sensualidad y súper sexual la serie, que no fui capaz de ver el segundo capítulo, lo paré a la mitad. Y dije, esto no me lo puedo yo permitir, menos mis hijos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un ejercicio a ese nivel. No sé si lo haces o no lo haces, pero yo quiero invitarte a tomar conciencia de esto. Hay cosas que no nos podemos permitir porque nos dañan y porque dañan nuestra relación con Dios. Tú imagínate si eres capaz de sentarte ahí a ver eso que estás viendo con tu pastor al lado. Si tienes dudas, quizás deberías no verlo, ¿no? Hazte preguntas así, sencillas. O con Jesús al lado. Digo pastor porque a veces lo visualizamos un poquito más, ¿no? Vamos a seguir, versículo 16, ya quiero ir terminando. Dice, el pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios,
es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud de la tierra de Egipto, e hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos en el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Estaba como el pueblo diciendo, muy decidido: no, sí, es evidente, Dios está con nosotros, no vamos a servir a nadie más que a Él. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso, y no les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, porque porque les haya hecho tanto bien en el pasado. Aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Luego dice, pero los israelitas, estaba ahí Josué como que metiéndoles miedo, ¿no? Dice, pero los israelitas respondieron a Josué. Le respondieron, eso no, o en otras palabras, de eso nada. Nosotros serviremos al Señor. Es decir, se valentonaron a pesar de que Josué les dijo: ojo, que si no sois fieles os va a caer ya veréis. Y el 22 dice: ustedes son testigos de su propia decisión. Les dijo Josué: hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Y surge un compromiso consciente de parte del pueblo. Un compromiso consciente de que era una cosa seria, ¿no? Seguir a Dios es algo muy serio. Tomar la decisión de seguirle es muy serio. Requiere sostener esa decisión de manera continua. Verso 23 dice: muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Eso me encanta. Destruye los ídolos que tienen entre ustedes y entrégale el corazón. Ahí está nuestro tesoro en nuestro corazón. Y entréguele el corazón al Señor. Entonces los israelitas dijeron a Josué, verso 24: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas estas cosas en el libro de instrucciones de Dios. Como recordatorio del recuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando. Fíjate qué tan enorme era, que la llevó rodando hasta debajo del árbol de encina que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Josué les llevó a hacer un pacto. Josué les llevó a hacer un pacto al pueblo, diciendo: si queréis tomar esa decisión, pues vamos a hacer un pacto, vamos a comprometernos delante del Señor. Y yo quisiera lanzarte ese reto, y a mí mismo me lo quiero lanzar esta mañana. ¿Seremos capaces de hacer un pacto que podamos sostener de manera continua? Quisiera invitarte a eso. Mira, ¿por qué no te pones de pie un momentito, por favor? Quisiera leer en Hebreos 12. ¿Sabes que el pacto más grande Jesús ya lo hizo? Dios ya lo hizo a través de Jesús. Este es el pacto más grande. Dice en el verso 1 del Hebreos 12, dice: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar,
y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Él hizo el más grande pacto. El más grande pacto lo hizo Él. Ya está hecho. Gracias a Él, tú y yo podemos tener la certeza de salvación. Pero el pacto se tiene que sostener. Y Él lo sostiene, Él no tiene problema por sostenerlo. Aunque tú y yo caigamos, Él sostiene su pacto. Pero la pregunta es, tú y yo podemos tener un nivel de compromiso al grado de sostener nuestro pacto con Él. Yo te quiero pedir, si puedes, por favor, cerrar tus ojos. Y quiero invitarte a hacer un pacto con Él, similar a lo que Josué estaba hablando con el pueblo, ya en la tierra prometida, con un panorama de gracia sobre sus vidas. Y a lo mejor te encuentras así, dices, bueno, las cosas van funcionando bien, más o menos, voy avanzando. O a lo mejor te sientes muy bien y dices, no, ya llevo tantos años caminando con Dios y está bien, pero estoy bien. Pero te das cuenta que todavía hay ídolos a los cuales Dios te está llamando a renunciar. Yo quiero invitarte a tomar una decisión hoy y hacer un pacto con Él. Y si quieres pasar al frente, pasa. Me gustaría invitarte a pasar, de hecho. Yo mismo me gustaría bajar y estar allí, pero vamos a hacerlo. Si quieres, pasa. Y vamos a hacer un pacto, tú y Él solamente. Vamos a decirle, Dios, quiero entregarte esto que estorba mi relación contigo. Quiero entregarte esto, Señor, que está obstaculizando mi crecimiento y mi avance contigo, Señor. Señor, quiero pedirte, Padre, que me ayudes por tu gracia, Señor, a avanzar, Señor, tomando la tierra prometida de mi corazón, Señor, avanzando en la conquista de la tierra en mi corazón, expulsando de Él toda idolatría, expulsando de Él todo lo que estorba y ocupa el lugar que te pertenece a ti, Señor.